Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de la Vida. Nos encontramos juntos una mañana más, estudiando la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien pedimos en oración nos colme de bendiciones y que su Hijo nos dé de su sabiduría y entendimiento. Para el tema de hoy, que se titula El Mesías llama a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, segunda parte. El texto bíblico lo encontramos en Mateo 4, versos 21 y 22, que nos dicen: Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. El apóstol Juan, uno de los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo, Santiago, era un judío de Galilea, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, el mayor, con quien desempeñaba el oficio de pescador. Junto con su hermano Santiago se hallaba Juan remendando las redes a la orilla del lago de Galilea, cuando el Mesías, que acababa de llamar a su servicio a Pedro y a Andrés, los llamó también a ellos para que fuesen sus apóstoles. El propio Mesías les puso a Juan y a Santiago el sobrenombre de Boanerges, o sea, hijos del trueno, aunque no está aclarado si lo hizo como una recomendación o bien a causa de la violencia de su temperamento. Se dice que el apóstol Juan era el más joven de los 12 apóstoles y que sobrevivió a todos los demás. Es el único de los apóstoles que no murió martirizado. Juan se distingue de los otros apóstoles como el discípulo al cual amaba el Mesías. Recibió muchas pruebas de la confianza y el amor del Salvador. Juan era uno de los 3 a los cuales les fue permitido presenciar la gloria del Mesías sobre el monte de la Transfiguración, así como su agonía en el Getsemaní, y fue a él a quien nuestro amado Redentor confió la custodia de su madre en aquellas últimas horas de angustia sobre la cruz. La naturaleza de Juan anhelaba el amor, la simpatía, el compañerismo. Se acercaba a Yahshua, se sentaba a su lado, se apoyaba en su pecho. Así como una flor bebe del sol y del rocío, él se embebía de la luz y la vida divinas. Había un amor filial entre el apóstol y el Mesías. La profundidad y fervor del afecto de Juan hacia su maestro no era la causa del amor del Mesías hacia él, sino el efecto de ese amor. Juan deseaba llegar a ser semejante a Yahshua, y bajo la influencia transformadora del amor del Mesías, llegó a ser manso y humilde. Su yo estaba escondido en el Mesías Redentor. Sobre todos sus compañeros, Juan se entregó al poder de esa maravillosa vida. Juan conoció al Salvador por experiencia propia. Las lecciones de su maestro se grabaron sobre su alma. Cuando él testificaba de la gracia del Salvador, su lenguaje sencillo era elocuente por el amor que llenaba todo su ser. A causa de su profundo amor hacia el Mesías, Juan deseaba siempre estar cerca de él. El Salvador amaba a los 12, pero el espíritu de Juan era el más receptivo. Era más joven que los demás y con mayor confianza infantil. Abrió su corazón al Mesías. Así llegó a simpatizar más con el Maestro, y mediante él, las más profundas lecciones espirituales del Mesías fueron comunicadas al pueblo. Juan pudo hablar del amor del Padre como no lo pudo hacer ningún otro de los discípulos. Reveló a sus semejantes lo que sentía en su propia alma, representando en su carácter los atributos del Padre Celestial. La belleza de la santidad que le había transformado brillaba en su rostro con resplandor semejante al del Mesías. En su adoración y amor, contemplaba al Salvador hasta que la semejanza al Mesías y el compañerismo con él llegaron a ser su único deseo, y en su carácter se reflejó el carácter de su Maestro. Una prueba de ello son el Evangelio que lleva su nombre, sus 3 epístolas y la profecía revelada por medio de nuestro amado Mesías en la isla de Patmos. El apóstol Juan testifica en su Evangelio del Nuevo Testamento que Yahshua es el Mesías, es decir, que Yahshua
es el Hijo unigénito del Padre Celestial. Los acontecimientos que él describe de la vida de Yahshua se han seleccionado y dispuesto cuidadosamente con tal fin. La historia comienza con una declaración del estado del Mesías en la existencia primigenia con el Padre. Yahshua era con Yahweh, era Dios y fue creador de todas las cosas. Nació de Yahweh como el unigénito Hijo del Padre. Juan sigue el curso del ministerio de Yahshua. Claramente afirma la única verdad, por medio de la convivencia fraternal que vivía con el Padre. Juan declara, fehacientemente, que la familia celestial son dos, el Padre Celestial y el Hijo, y que mediante el conocimiento en los dos está la vida eterna. Es más, el apóstol atestigua que la verdadera comunión es con los dos, el Padre y el Hijo. Asimismo, atestigua en Juan 14 que el Consolador, el Intercesor, el Espíritu de verdad, es el mismo Mesías que está con nosotros hasta el fin del mundo. Juan vivió hasta ser muy anciano. Fue testigo de la destrucción de Jerusalén y de la ruina del majestuoso templo. Como último sobreviviente de los discípulos que estuvieron íntimamente relacionados con el Salvador, su mensaje tenía gran influencia cuando manifestaba que Yahshua era el Mesías, el Redentor del mundo. El aporte del apóstol Juan a todos los creyentes es grande. Después de ser un hijo del trueno, llegó a dar un gran testimonio vivo de su notable transformación por el gran amor que tuvo al Mesías, y su prédica mayor es amarse los unos con los otros. Este mismo tema lo vemos una y otra vez en sus epístolas también. Nuestro Padre Celestial transformó a Juan y también puede transformarnos a nosotros por medio de su único Hijo amado. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.